Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Voy a presentarles una plantilla con un menú desplegable. Esta plantilla la van a poder ocupar en cualquier proyecto que ustedes tengan pensado desarrollar. Se caracteriza de un menú que al momento de pasar el puntero del mouse por el botón inicio se despliegan todas las opciones. Cada vez que vamos pasando por una de ellas se va iluminando, cada opción se ilumina, al abandonar vuelve a su color original y así sucesivamente. Si damos un clic en una de las opciones, se queda iluminado ese control y nos muestra el formulario correspondiente en una pestaña y con todas sus opciones. Si volvemos a ese menú desplegable, se muestra nuevamente y vemos que la opción seleccionada está habilitado ese control en un color diferente. Si abandonamos esta sección del menú de inicio, se oculta este menú. Aquí tenemos un botón donde podemos anclar ese menú. Si damos un clic, el menú se queda anclado y no se oculta. El menú se queda en la parte izquierda para que podamos seleccionar cada una de las opciones. Si cerramos esta opción, vuelve a la pestaña de inicio y podemos seleccionar cualquiera de las opciones que tenemos. Si seleccionamos otra opción, se cierra la anterior y se queda la seleccionada. Si damos un clic nuevamente en este botón, podemos desanclar el menú y vuelve nuevamente a ser un menú desplegable. Esta plantilla se las voy a compartir para que la puedan usar en cualquiera de los proyectos que tengan. Puede ser un proyecto de control de clientes, control de proveedores, control de personal, alumnos, etcétera. Yo la estoy ocupando en esta aplicación que estoy desarrollando, que les voy a compartir la próxima semana. Es un control de caja y control de bancos, donde vamos a poder llevar nuestros movimientos de bancos, de entradas y salidas, y para obtener un saldo actualizado vamos a poder manejar múltiples cuentas de bancos y muchas monedas que vamos a poder eh, tener disponible. Esta opción la estoy terminando, van a tenerla disponible también, pero la presentación de hoy es la intención de que tengan esta plantilla y que la puedan ocupar para el proyecto que ustedes tengan en mente. Vamos a ver cómo está compuesto esta plantilla. Está compuesto de un menú en la parte lateral izquierda. Este es un control marco. Dentro de él tengo estos botones que son las opciones. Aquí tengo unos pequeños labels que me sirven para darle ese efecto que vimos de cambiar de color cada vez que va pasando por cada una de las opciones. Aquí los tengo, es un label. Ahorita vamos a ver su funcionamiento. Este es un label también que es el botón que se muestra, siempre está visible. Los que se ocultan es únicamente este marco y se muestran dependiendo de si damos clic para anclar el menú o si damos un clic para desanclar este menú. En la parte derecha tenemos un control que se llama multipage. Aquí tenemos cada una de las opciones en pestañas. Aquí vamos a tener desarrolladas nuestras opciones. Aquí es donde ustedes pueden personalizar en sus proyectos, cambiar estos campos, estos controles, dependiendo del proyecto que ustedes tengan pensado desarrollar.
Vamos a ver el efecto. Aquí tenemos un evento en, bueno, inicialmente cuando abrimos el formulario, en el evento initialize del formulario, lo que hacemos únicamente es presentar la pestaña de inicio visible. eh, Le damos un color a este botón que aquí en el código lo vemos, en el desarrollo lo vemos de un color gris. Pero cuando ejecutamos el formulario le damos un color RGB de 90, 105, 125, que es un color, como podemos ver, un color azul oscuro. El frame tiene un color azul ligeramente más bajo, que es este color, 115, 130, 145. Y este frame precisamente que tiene una altura de eh, 372. Cuando abrimos el formulario le damos un tamaño, una altura de 24. Por eso lo vemos, por eso no lo vemos, por eso simula de que está oculto. Entonces cuando pasamos el mouse, el puntero del mouse en esta parte, este control hacemos que se vuelva de su tamaño original. Vamos a entrar aquí en el evento mouse mob. Ah, no, perdón, no es ahí, es en este evento, es donde le damos ese tamaño a ese frame, le damos un tamaño de 360. Okay, este no tiene ninguna codificación. Este no está codificado, no necesitamos hacerlo. Simplemente el que vamos a codificar es el evento mouse mob de este control, del frame. Aquí es donde vamos a dar ese efecto. Al principio les mencioné que aquí tengo un label en cada uno de ellos. Entonces cuando doy un clic en este botón, a este label le doy un valor. Si entramos al evento clic de este control, a este label le asigno un valor de 1 y el resto le asigno un valor de nada, no tiene ningún valor. Entonces estos controles van a estar vacíos. Y lo que hace es que cuando doy un clic, este toma un valor de 1 y el resto toma un valor de vacío. Las demás pestañas de la opción que no está seleccionada en su propiedad enable y propiedad visible lo dejamos en falso y los colores para los demás controles quedan en su color original que se presenta en pantalla y únicamente le cambiamos el color al control seleccionado. Entonces cuando damos un clic en otro control, hace lo mismo, a ese le asignamos a este label correspondiente a esa opción, le damos un valor de 2 y así sucesivamente, cada vez que damos un clic en cada uno de ellos, le vamos asignando un valor de 3, 4, 5, etcétera. Entonces cuando vamos en el evento mouse mob de este frame, aquí es donde lee qué valor tienen esos labels. Es decir, que si este valor es vacío, este label, si este label está vacío, el LBL caja está vacío, entonces el color del fondo de ese control vamos a dejarle con este color, 195, 195. En caso de que este control tenga un valor de 1,
le vamos a dar este color 75, 85, 95. Y hacemos lo mismo con cada uno de los controles, con cada uno de los labels, con estos, dependiendo el valor que tenga, es como le asignamos esos colores. Aquí se centra básicamente el efecto que le damos, que cuando vamos pasando por cada uno de estos controles va cambiando de color. Y cuando damos un clic en uno de ellos, lo que hace es quedar seleccionado y con un color diferente, que prácticamente es este color. Si nos damos cuenta, aquí tenemos un color diferente a los demás. Los demás se quedan en su color original y únicamente el que seleccionamos queda de un color diferente. eh, por eso queda fijo ese color cuando tenemos abierto este formulario. Cuando cerramos el formulario con este botón, lo que hace es, primero que nada, preguntarnos si deseamos cerrar y le vuelve al valor de ese label de esta opción a vacío y volvemos a sus colores originales y cerramos la pestaña. Ese es el efecto básicamente que tiene. Entonces, si recapitulamos, cuando iniciamos el formulario, hacemos o leemos estas líneas de código y cuando movemos el mouse dentro de este formulario, en cada una de estas opciones, es decir, cuando nos salimos de aquí, entramos al evento mouse move de este formulario y lo que hace es, primero que nada, leer si este botón lo tenemos anclado o no. En caso de que lo tengamos anclado, no hace nada. En caso de que no esté anclado, lo que hace es que este control lo hace del tamaño de 24, es decir, le deja un tamaño así. Entonces ese es el efecto que hace este código. Si corremos nuevamente el formulario, cuando nos posicionamos en esta parte, se abre el menú, pero en realidad lo que hace es redimensionar su tamaño, lo hace de un tamaño de 360 y cuando salimos, si nos salimos ligeramente de esta parte, el menú se oculta. Entonces cada vez que corremos el mouse por esta sección, este menú se va a ocultar. Ahí lo tenemos visible, aquí lo tenemos oculto y así es como funciona este efecto. Si en este botón le damos un clic, se queda anclado y ya no lo oculta cuando nos salimos de esta sección. Lo único que sí queda el efecto es cada vez que vamos pasando por cada uno de los controles va cambiando de color. Entonces, esta plantilla se las voy a dejar para que la puedan descargar, la puedan usar en sus proyectos y mientras yo voy a terminar esta aplicación que les voy a compartir la próxima semana para que también puedan descargarla y usarla libremente, adaptarla a sus necesidades o usarla tal cual. Bien, eso fue todo por esta ocasión. Los espero la próxima semana. Va a estar muy interesante ese video ya que tiene algunas cosas nuevas que no hemos visto en otros tutoriales. Ojalá que me acompañe. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente.